Continuamos en Tele7, damos la bienvenida, como todos los viernes, a nuestro queridísimo colaborador, Guillermo Fiallegas. Guillermo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muy bien hallada, claro. Guillermo, como siempre. Que seguimos hablando de personalidad. Sí. Fíjate, ¿podemos hacer un pequeño inciso? Sí, claro que podemos hacerlo, sí. Digo, porque aquí quien manda eres tú. No, muy poco. Gafas. Yo solo digo, no me ha dado tiempo a ver mucho porque pues al final tenía que marcharme, tenía que venir a trabajar, lo que tiene. Oh. Pero hoy ya por fin el jurado del caso Asunta Basterra se ha decidido, después de unos cuantos días que han estado reunidos, deliberando, y han ya dictado el veredicto. Y culpables a los dos padres, sí, tanto a Alfonso Basterra como a la madre, a Asunta. A Porto. Asunta, ¿no? Asunta era la niña. Ah, sí, y ella se llamaba... madre mía, Charo Porto, Charo Porto. Rosario. Rosario Porto, sí, exactamente, que Charo parece como muy coloquial. Rosario Porto. Fíjate, yo me estaba fijando, daban las imágenes, porque además el juez ha permitido que traían las cámaras, sí, mientras el jurado decía, ¿no?, sus veredicto y demás. Y qué diferente la imagen del padre. Se lo habrán visto y si no, bueno, lo tienen seguramente en internet, en YouTube y estas cosas. Y lo van a ver esta noche. Y lo van a ver, lo van a ver varias veces, seguramente, en todos estos días. El padre diciendo a los dos culpables, además por unanimidad, el jurado, culpable los dos, de asesinato sin posibilidad de defensa por parte de su hija. Así es. Y él estaba así, con las manos, decía que no, y ella impasible. Sí. Estamos hablando de... Yo digo para que, bueno, vean cómo dentro de la personalidad hay maneras de expresar también lo que sentimos. Hablamos de la mirada, de cómo somos, de la diferencia entre unos y otros. Qué diferente cuando los dos, es lo que ha dicho además el jurado, sí, son culpables de dar muerte. Además han dicho así, dar muerte sin posibilidad de que la niña se pudiera defender a su hija. Y qué diferente él, quizá haciendo teatro, decía que no estaba con... Y qué diferente ella, fría, sin atisbo de, no sé, no de sentimientos ni de... Eso, sí. Mira, yo sinceramente creo que hay que hablar de dos personalidades enfermas. ¿Por qué? Distorsión, que es lo que vamos a hablar también en muchos programas, ¿no? Efectivamente. Guillermo, de esa distorsión de la personalidad o personalidades enfermas, ¿no? Dos personalidades patológicas. ¿Por qué? Pues porque esto no quiere decir, cuidado, que no haya que condenarles o que si haya que condenarles, yo no entro ni salgo. Yo creo que el jurado ha dado un veredicto, yo respeto ese veredicto, creo que tienen razón, pero solo es mi opinión. Creo que tienen razón y lo único que yo pediría es que esa pena se cumpla, entera. Y aquí se acabó la historia, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, yo creo que estamos hablando de dos personalidades patológicas, incluso siendo conscientes de lo que han hecho, sabiendo lo que hacían. Es decir, aquí no hay ninguna locura que diga que no sabían lo que hacían, no, sabían lo que hacían. Era todo, se ha demostrado además que había premeditación y alevosía, porque desde mi punto de vista, sí. Ahora ya no supuestamente, ya están condenados. Habían drogado, con orfidal... Yo conociendo muy poco el asunto, es decir, como un profano, yo diría que estoy de acuerdo con el jurado. Yo también creo como profano que son culpables, ¿verdad? Pues yo no he visto ningún documento de ningún tipo y además creo que sería bueno que cumplieran las penas a tocateja, no esos y otros, a tocateja, ¿verdad? Pero tengo que reconocer que programar, que idear todo ese tipo de situaciones para eliminar a esta chica, para asesinar a esta chica, no sé si es correcto o no, porque yo no soy abogado, para matar a esta chica, ¿verdad? Pues no es de mentes sanas. Eso
tiene que ser producto de mentes enfermas. Teniendo en cuenta además que hay una relación de parentesco. O sea, bueno, era su hija adoptada, pero era su hija. O sea, Sí, la habían cogido de bebé, o sea, era su hija, todos los efectos legales, me imagino que sentimientales, porque ellos decidieron pero adoptarla. Además, claro, hay o sea, que no es una persona razón... que en un momento dado, con una enajenación, no. pasa algo. No, es que era además su propia hija. Exacto, no se trata de eso. Era su hija, adoptada, pero era su hija. Hombre, adoptamos en nuestras casas a un perrito y se le quiere mucho, ¿no? Y no se le envenena. Un perrito, digo un perrito. ¿Cómo ¿Qué puede vas a pasar hacer? en estas mentes, Guillermo, para que, bueno, de ser personas aparentemente, que siempre cuando salen estas cosas, estos casos, ¿Sí? dicen, bueno, pues sean personas normales, ¿no? Que siempre es lo que decimos, bueno, hombre, no van a ir con un hacha por la calle, no van a ir... Claro. Pero siempre se dice, bueno, personas normales, tener una buena situación, sobre todo ella económica, era una abogada, bueno, el periodista, personas con un círculo de amistades, con una familia, personas, ¿no? Sí. Y de repente hacer esto. Pues mira, es que yo creo que todos potencialmente podríamos llegar a hacer una cosa de ese tipo, desgraciadamente. Es decir, yo creo que lo importante es que podamos conservar un conjunto de constantes psicológicas que no nos permitan realizar este tipo de hechos, ¿verdad? Pero yo creo que potencialmente todo el mundo podría hacerlo. Lo bueno, lo interesante, es que no lo hace la gente normal, ¿verdad? Entre comillas. Normal, entre comillas. Pero yo creo que aquí, vuelvo a repetir, siendo yo un profano, sin conocer ningún documento científico, ni psiquiátrico, ni psicológico, ni médico, ni de ningún tipo, es decir, esto es una opinión como la de cualquiera, ¿verdad? Pues a mí me da la impresión de que detrás de todo esto, o que si quieres delante de todo esto, hay una mente enferma. Hay unas mentes patológicas, hay unas mentes desviadas, hay unas mentes que podríamos denominar antinaturales, es decir, contra natura, contra la vida, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pasan este tipo de cosas. Luego, ya hemos hablado de la personalidad, como tú decías en el juicio, unos adoptan un mecanismo de personalidad y tienen una reacción de conducta, otros adoptan otro tipo de mecanismo de personalidad y tienen otra reacción de conducta diferente. Bueno, es importante observar esto para los profesionales, muy importante. Pero, en cualquiera de los casos, la reacción última es la que menos importa, porque si el jurado, por unanimidad, ha decidido que son culpables, pues son culpables. Hombre, yo qué sé, siempre cabe la posibilidad de que no lo sean. Yo no quiero decir que no desearía intervenir en este tipo de asunto. Yo quiero fiarme del jurado y de los jueces y del proceso judicial, ¿verdad? Y de que la gente, el jurado ha emitido un veredicto en función de lo que ha oído, de lo que ha escuchado y sobre todo de lo que ha pensado, que han tenido un tiempo bastante, yo creo que suficiente para pensarlo, para estructurarlo y para reflexionarlo desde un punto de vista frío, ¿no? Sabiendo lo que hacían. Y yo creo que si un jurado decide eso y tienen muy en cuenta que si hubiera habido dudas razonables ante un inocente o un culpable, pues también se hubiera expresado. Pero yo creo que el veredicto es claro y contundente, es decir, culpables. Yo no sé, con lo poco que he visto del juicio, pues creo que lo han hecho bien, desde mi punto de vista, Pero no quiere decir que tengamos razón. Pero con toda la prudencia del mundo, desde mi punto de vista, creo que lo han hecho bien. Y que además hay que felicitar a esas personas que han estado ahí haciendo un servicio a la sociedad y pasando pues unos días lejos de su familia, en fin, y de sus cosas. La difícil tarea, exacto, bueno, pues van a decidir si una persona cumple 20 años, creo que en este caso de cárcel, o sale libre. Eso no es fácil, Y entonces, pues, me parece muy bien.
O sea, yo les respeto mucho al jurado, ellos han optado por un determinado tipo de decisión, el veredicto es el que es, y yo por todo lo que he oído al fiscal y a los jueces y a la parte pública, me da la impresión de que han acertado. Yo no puedo decir más. Ahí me imagino que también hay en esos casos peritos, ¿no? Psicólogos, sí, claro, psiquiatras, claro. ¿no? Guillermo, que habrán también examinado... Han intervenido mucha gente. Hombre, lo que pasa ¿te ha tocado alguna vez, Guillermo? Sí, porque sé sí, que hombre. En muchos casos me has Sí, contado, sí, y has sí. tenido que vivir situaciones además muy extremas. Sí. Yo he hecho muchos peritajes judiciales, bastantes, aquí en los juzgados de Bilbao, tanto en los juzgados de lo civil como en los juzgados de lo penal. Es decir, lo que pasa que en España el peritaje es un problema, porque el peritaje depende de muchas cosas. Por ejemplo, hay peritos de parte, ¿no? Quiero decir, hay peritos que defienden al acusado, hay peritos que defienden pues, a la otra parte, ¿no? Y entonces, pues ¿qué sucede? Pues que muchas veces, claro, dependiendo de la parte a quien defiendas, pues así haces en un lado o en otro. Haces una interpretación, ¿no? Yo creo que los peritos deberían de ser neutrales. Es decir, y deberían de estar propuestos, que también los hay, por el juez, ¿no? Y es el perito el que analiza el caso y no le paga ni una parte ni la otra, ¿no? Y entonces pues establece el dictamen que mejor entiende. En este caso ha habido peritos de parte, peritos de los dos acusados, que me imagino que pues habrán actuado en función de lo que hayan visto y de sus conciencias. Y ha habido peritos de la parte de la parte más vulnerable de la niña, el estamento público, ¿no? Etcétera. Bueno, pues ahí claro que ha habido peritos y habrá habido muchas elucubraciones y habrá habido pues muchas maneras de entender este asunto. A veces en América, por ejemplo, cuando sucedían casos de estos casi siempre pasaba lo mismo. Es que está mentalmente afectado, a ver si se arrascaba algo por ahí, ¿no? Es decir, no es consciente de lo que hace, no sabe lo que hace. Un momento de enajenación transitoria, ¿no? Y esas cosas. Exacto. Pero yo creo que ahora ya tanto la psiquiatría como la psicología, como los forenses, ¿verdad? Estamos en muchas mejores condiciones de decir si ha habido enajenación o no y de si ha habido consciencia de los hechos o no, etcétera. ¿Hay algún tipo de preguntas, nunca mejor dicho, Guillermo, para, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un perito neutral o que va, no sé, que lo han contratado, pues la policía o que va, neutral, vamos a decir, ¿no? Como que intenta ser objetivo. Preguntas que empecéis a formular para ver cómo reacciona también en ese momento todavía el acusado, pero el sospechoso o sospechosa, para intentar un poquito a ver qué cuenta, algún tipo de... o cómo se afronta un peritaje. Bueno, yo es por curiosidad, que seguiremos hablando de personalidad, pero claro, a relación de como hoy ha sido pues lo de este caso, que la verdad que es de relevancia importante, pero yo, y fíjate, lo veía yo un ratito por la mañana y me acordé de ti, le tengo que preguntar a Guillermo, porque mucha gente desconocemos cómo se hacen estos peritajes, qué son las preguntas, qué se les hace, ellos cuentan y vosotros escucháis, apuntáis, veis un poquito cómo reaccionan, cómo son esas primeras preguntas, ese acercamiento en este caso a los acusados. En general, ¿verdad? Cuando se va a hacer un peritaje, pues lo primero que se hace es una entrevista a la persona a la que vas a hacer el peritaje, y entonces se hace una entrevista psicológica, ¿no? Y ahí pues se suele tener una buena información. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre siempre de que en la entrevista psicológica reitero muchas veces: dígame usted la verdad, por favor. O sea, aunque sea mi defendido, entre comillas, yo haga el peritaje de parte. Vale, pues no, mire usted, en la entrevista psicológica, dígame usted la verdad. Dígame usted la verdad. Y entonces ahí vamos obteniendo datos, vamos obteniendo información. A veces nos dicen la verdad, a veces nos dicen la mitad y a veces nos mienten. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y una vez que se ha realizado la entrevista psicológica, pues entonces procede a realizar lo que se llama la exploración psicológica, ¿verdad? Y la exploración psicológica se hace a través de los test.
En general, se suelen hacer dos tipos de test. Dos grandes vías son hacer o bien un test de personalidad o dos test de personalidad, depende de cómo sea y de los resultados que obtengamos, y algún test de inteligencia. Porque claro, siempre se nos dice, es que no es consciente, es retrasado mental, es límite, es borderline, esta persona no es absolutamente responsable de lo que ha hecho. Bueno, entonces para eso se hace una exploración de inteligencia, se hace una exploración de personalidad, ¿verdad? Las exploraciones de personalidad, por ejemplo, tienen alguna pega y algunos problemas. Claro, si a ti te mandan contestar un cuestionario que tiene 300 preguntas o 180, o dependiendo del tipo de cuestionario que sea, pues tú tienes tres opciones en el cuestionario que te pueden decir A, B y C. Y entonces A, elija usted una de las cosas que le proponen, B, término medio, y C, la otra. Imagínate, ¿no? Entonces, claro, ahí usted puede mentir lo que quiera, ¿no? Yo elijo término medio, o digo, esto no me interesa, entonces no contesto la verdad, me voy a la otra, ¿no? Es decir, ¿riñe usted muchas veces con sus amigos? No, la C nunca, ¿no? Yo qué sé, ¿ha tenido usted alguna conducta violenta a lo largo de su vida? No, nunca, ¿no? No, la C, etcétera, bueno, etcétera, ¿no? Vale. Y dentro de esos test de personalidad, entonces, existen lo que se llaman, además de los test de contestar preguntas, para que nos entendamos todos, de lápiz papel, ¿verdad? Existen lo que se llaman los test proyectivos. Y en esos test proyectivos ya no se ponen preguntas, ¿verdad? Hay un test, por ejemplo, que a mí me gusta mucho y del que yo pues he estudiado mucho, no voy a decir que soy especialista, pero lo conozco muy bien, lo he estudiado mucho, que es el test de Rocha, ¿verdad? Es el test de las manchas de tinta. Entonces ahí no se pregunta nada, se enseñan al paciente 10 láminas, cada lámina tiene una serie de manchas de tinta, unas son negras, otras son negras y en color, y se le dice al paciente que nos diga qué ve ahí. Claro, en este tipo de asuntos ya el paciente está más desvalido, ¿no? Ya no nos puede engañar tan fácil, porque lo único que puede hacer es decirnos que no ve nada en ninguna de las láminas, pero eso también es significativo, ¿verdad? Eso también quiere decir algo, eso también explica algo. Y bueno, esa es la forma de hacer una exploración para hacer un peritaje, ¿verdad? Entrevista clínica, test de personalidad, test de inteligencia o algún otro test especial si hiciera falta por el motivo que fuera, es decir, porque puede ser un acusado que sea adolescente, necesitamos un tipo de test, adulto, muy mayor. Bueno, pues entonces en función de cómo sea cada uno de los acusados, ¿verdad? Pues así establecemos el protocolo que vamos a seguir para hacer el peritaje. Pero el peritaje no es más que una información que va a tener el juez para después establecer el criterio que él considere oportuno y sobre todo desde el punto de vista legal. Nosotros no somos más que informadores. El juez decide. Bueno, Guillermo, ya sé que esto ha sido a modo de petición, sí. Y como tú eres muy buena persona, sí. Y nos queremos mucho, me lo has concedido. El próximo programa seguimos andando en el tema de la personalidad, pero yo a mí me apetecía mucho conocer un poquito cómo se hacen esos peritajes, cómo se hacen esos, cómo es el procedimiento. Exacto. Ya conocemos un poquito más, Guillermo, y el próximo programa, prometido. Sí. Seguimos hablando de personalidad. Pero no nos vamos a ir sin saludar a una amiga mía. Es verdad, me has dejado bien guapo, Guillermo. Que mira, que me has dejado bien guapo, María, de la peluquería Aloe, que es una chica magnífica y es una chica súper considerada y es una gran profesional. Entonces nosotros los que salimos en la televisión también vamos allí, Aloe, a ver a María. En las Arenas. Un besito. En las Arenas, María, claro que sí. En la calle Barriga. Muchas gracias, Guillermo. Nos vemos el viernes. Exacto. Gracias. Así será. Venga. A ustedes les vemos también el lunes. Pasen un buen fin de semana.